Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a empezar, por favor, la clase de hoy, jueves 13. Porque ya los compañeros van a empezar a entrar. Para iniciar, por favor. 13 de mayo. Ya, bueno, el día de hoy ahora sí, muy buenas tardes. Como les decía, chicos, el día de hoy vamos a tocar un punto que es parte del desarrollo de las competencias, que es muy bien identificado por las empresas. Ya hemos hablado de qué es la competencia. Ya hemos mencionado el valor o la razón por la que tiene que estar identificada. Las competencias tienen que estar valoradas. Hemos visto que en el proceso de orientación vocacional y formación, obviamente, tiene que estar muy bien plasmado todos los aspectos que nos interesan a nosotros para desarrollar una competencia. Vale decir, de todo el sector de las personas que van a trabajar, nos interesa referir varias pautas o varios puntos, ¿no? ¿Qué es la competencia laboral en todo caso? Como hemos llevado, es la razón por la que las empresas tienen que desarrollar también que estas personas vayan creciendo, vayan formando. Requerimos, obviamente, decimos personal adecuado para las funciones correctas. Por eso hacemos la descripción del cargo, por eso hacemos el perfil del cargo, por eso hacemos el manual de funciones y el manual de procedimientos. Pero para que no se quede obviamente estancado en algo netamente técnico, tenemos que ir ampliando un poco las variables de conocimiento. Todas las empresas tienen que invertir en realidad en lo que va a ser la capacitación o formación de las personas. Todos los procesos, toda la claridad con la que nos interesa es que nosotros como recursos humanos tengamos gente a largo plazo. Estamos hablando de profesionales que se puedan quedar unos buenos años con nosotros en la empresa. En este proceso hacemos varias pautas, varios puntos. ¿Ya? Dicho esto, ya que han ingresado la mayoría, por favor, voy a empezar a llamar lista para que podamos proseguir. Brian Águila. Buenas tardes, vicepresidente. Gisela Borda. No está. María Zené Cardona. Presente, Lice. Daniel, no, ya. Raquel Delgado. Presente, Lice. Melissa Fernández. Tampoco. Juliana García. Presente, Licen. Itzia Guerra. Elicen, creo que se va a conectar dentro de unos minutos más porque está con problemas de conexión. Ah, ya, muy bien, gracias. Sonia Gutiérrez. Presente, Licen. Dylan Hayasa. Ángela Mamani. Presente, Licen. María Arledo Campo. Buenas tardes, Licen, presente. Muy bien. Mireya Pedro. Presente, Licen. Jessica Quinteros. Presente, Lice. Alejandra Ramírez. Y Nayeli White, que tenía por acá. Presente, Lice. Ahí estás. Muy bien. Perfecto, chicos. Ya. Ahora sí, vámonos a continuar.
Entonces, ¿cómo debería estar descartado o cómo deberíamos anteponer en realidad, como les digo, cuál es todo este proceso que a nosotros nos interesa? ¿Ya? El desarrollo de las competencias o la creación de las competencias que vamos a hacer en las personas tiene que ser netamente un proceso claro. Voy a mostrar acá. La línea de carrera, denominado así por las empresas, wow, qué choco, ¿ya? No tiene un estándar de tiempo, no tiene un proceso en realidad de tiempo. Generalmente todo tiene que ver con el proceso con el cual se va a ir desarrollando la persona, pero se estima que debería ser un proceso de unos 5 años, más o menos, en cada etapa o cada proceso, para alcanzar distintos cargos. Estamos hablando de que deberías tener un proceso de unos 5 años para hacer un cargo operativo intermedio. Conocer las bases de la empresa, conocer la filosofía, conocer todo lo que va a ser el proceso. Ganar obviamente la experiencia necesaria para la toma de decisiones, soluciones de problemas, entre otros. Deberías tomarte otros 5 años para un proceso también netamente acá de desarrollo. Esto ya para que seas netamente un jefe en cargo de cargos medios. En estos 5 años, la empresa, ¿qué tiene que proveerte? Tiene que proveerte formación. Estamos hablando que en muchos casos se paga un diplomado, cursos de extensión universitaria, hasta una maestría si es necesario. ¿Para qué? Para desarrollarte en el cargo que estás especializándote en realidad. ¿Por qué crees que todos los profesionales independientes o médicos, o sea, algún área en la que sí se necesita mayor especialidad, están las personas formándose? Ya tienen que servirte para ganar experiencia, sobre todo en lo que es manejo de personas. Cuando quieres ocupar otro cargo, tienen que irte enseñando, irte capacitando sobre la experiencia, como les digo, en el manejo de personas, en el manejo de conflictos, en la solución de diferencias entre equipos, en el alcance de objetivos o en el cumplimiento de los mismos, ¿no? Y tendría que existir otros 5 años para hasta lo que estamos hablando como un subgerente. Todo esto, chicos, como pueden ver, parte de la idea de que esta es la línea de carrera. Es así como tenemos que ver dentro de la empresa. No todas las personas, obviamente. Por eso es importante la elaboración y la validación de las competencias en esta primera etapa, donde a nosotros nos interesa ver cómo la persona tiene que ir desarrollándose o puede desarrollarse, ¿no? ¿Qué competencias va a tener? Si tiene flexibilidad, si tiene liderazgos o muestra algunos rasgos de los mismos para que los puedas ir afrontando, formando y desarrollando para que en una próxima oportunidad ya sea un subgerente con todo lo necesario, ¿no? Esta línea de carrera es parte de un plan de sucesión que se denomina así. De acuerdo al tamaño de la empresa y a la naturaleza de la misma, es donde se gestiona o se puede dividir estos aspectos, ¿no? Por eso es que así, generalmente se lleva un plan de trabajo. Entonces, todo esto es parte de lo que es la gestión del talento humano. Y ahí es donde se desarrolla mejor. ¿Ya? No estás hablando de una parte educativa, estás hablando de un proceso de crecimiento de la persona, en la cual tienes que ver no solo los aspectos técnicos que va a conocer, sino desarrollar esas fortalezas o valores para que pueda cumplir después con un perfil, ¿no? Como hemos dicho, las competencias blandas es lo que nos interesa a nosotros desarrollar o formar. Y tiene que llegar, obviamente, hasta un momento similar. Pero tiene que demostrar alguna fortaleza, alguna variable que te haga decir que sí se puede ver con esa persona.
Entonces, estos planes de sucesión están bien marcados, como les digo, en toda empresa. Y también tiene que estar enmarcado en esto, lo que es el plan de capacitación anual. Los planes de capacitación anual están enmarcadas, es parte de del cumplimiento de la ISO para el área de recursos humanos. La ISO, como os he explicado en algún momento, es el cumplimiento de algunos prerequisitos, ¿no? Para que te puedan dar una acreditación al cumplimiento. La mayoría de las empresas en Bolivia tiene la ISO 9001, ¿no? Que conlleva obviamente el desarrollo del trabajo que uno quiere hacer. Quiere enmarcarse en lo que hemos visto, en esa línea de carrera que tiene que generar la persona. Tomen en cuenta que se va a trabajar con personas que ya tienen una formación dada. Hay que tomar en cuenta que hay que trabajar con gente que no está muchas veces dispuesto a dar sus horas fuera del trabajo para capacitarse, ¿no? Sus horas de trabajo no quiere incluir algo más. Pero, como les digo, la ISO es un requerimiento que te obliga a ver las formas o la manera en la que tienes que empezar a desarrollar este proceso como cualquiera de enseñanza-aprendizaje para el cumplimiento. Entonces, ¿qué es? Para realizar este programa de capacitación hay que estructurar el proceso educativo de manera que resulte lo más efectivo posible. Como les digo, aprendizaje, de acuerdo a la realidad de la gente. Es un poquito complicado armar un proceso o un plan de capacitación o las mismas capacitaciones o las charlas o los talleres y seguramente les va a pasar. Tienes que armar una charla o un taller. Puedes hacerlo para jóvenes, digamos, con un tema específico. Puedes hacerlo para personas mayores con un tema específico, siempre y cuando tu población meta sea a veces la misma edad o el mismo interés o la misma validación. En lo laboral a veces es un poquito complicado por el choque generacional que hemos hablado, ¿no? Profesionales jóvenes, profesionales mayores de edad con otro tipo de experiencia, personal operativo, digamos, de una fábrica que comparte con el personal de ventas de la misma fábrica. Entonces, ¿dónde están estructurados o dónde pueden diferenciar aquello? Por eso, este proceso educativo, este proceso en el cual vas a hacer el programa anual de capacitación, tiene que organizarse de acuerdo a estas metas y estas variables y estos puntos en coordinación. El programa anual de capacitación se va a basar en un proceso previo, ¿no? Como les digo, se tiene que hacer un estudio, una evaluación del clima laboral y de la evaluación de desempeño de cada persona. Tienes que hacerlo en septiembre, máximo en octubre, para que te dé tiempo que el mes de noviembre puedas desarrollar este plan hasta mediados de diciembre. Porque ya a partir de enero deberías programar este plan anual, ¿no? Tienes que programarlo con los temas, con los objetivos, con la población meta, con el presupuesto, con el cronograma, etcétera. Es como un POA. Es uno de los trabajos un poquito más complicados, ¿no? Tienes que ver qué vas a necesitar, cómo los vas a recompensar. Va a haber certificados, va a haber talleres, vas a invitar gente de afuera, la empresa cuánto tiene que invertir en esta capacitación. ¿Tienes alguna alianza con alguna universidad para que puedan darles los cursos baratos? ¿Vas a traer gente para que haga su pasantía? O sea, todo es un proceso largo. Este proceso de enseñanza-aprendizaje se lo denominamos así porque la única forma, la verdad, en la que aprendas es enseñando. Tienes que desarrollar un proceso en el también que sea didáctico, que llame la atención, que llame el interés, que sea práctico, las personas puedan desarrollar el mismo. Entonces, enfocado en todo eso, se tiene que crear, como les digo, primero, haz esta evaluación de clima para ver qué es lo que está pensando la gente de la empresa. De ahí, obviamente, se puede obtener una cantidad de información relacionada a cómo se sienten dentro de la empresa o cómo se sienten con las políticas de la empresa. Seguidamente hay que tener en claro la evaluación de desempeño.
de cada persona, subdividirlo por área de trabajo y encontrar las falencias que están teniendo. No puedes hacer un plan por persona, obviamente, imagínate, para cada persona no se podría, es imposible, pero sí intentar cubrir el conocimiento necesario para toda esa área de trabajo. Contabilidad, ventas, marketing, operaciones, producción, limpieza, seguridad, recursos humanos, legal, una amplitud de áreas que tiene una empresa en la cual hay que enfocarse. Por ejemplo, si tienes que dar una charla, por decirte, de nuevos procesos, ahorita lo que estamos usando, el teletrabajo. Tienes que desarrollar un cronograma o cómo se va a desarrollar el teletrabajo. Si vas a empezar a trabajar en una fábrica o dando servicios, cuáles son los procesos de desinfección, por ejemplo, o las medidas de bioseguridad que ahora se está instalando. Ojo, por ejemplo, que según la norma actualmente hay que presentar esos procesos al Ministerio de Trabajo para que te dejen funcionar, por ejemplo. Salen disposiciones, salen reglamentos, entonces todo esto tiene que ir incluido en este programa de capacitación. Que hay excepciones, como les digo. Lo ideal es presentarlo, prepararlo para hacerlo de manera anual, ¿ya? La organización de un conjunto de actividades con el fin de generar y o desarrollar competencias de desempeño requeridas en los funcionarios. Casi todas las personas van a tener problemas, chicos, como les digo. En lo laboral se utiliza mucho el tiempo para otro tipo de actividades que no sean las laborales. Para el chisme, para los comentarios, para reír. A veces de las 8 horas, evidentemente terminas trabajando 6:30 o 7, ¿no? Porque utilizas el otro tiempo en otras cosas. Es una cultura, lamentablemente en Latinoamérica, voy a decir, que se maneja. Entonces, como les digo, lo que busca esto es mejorar las competencias de desempeño. Incluirán este tipo de cambios o de procesos, incluirán las competencias blandas para cumplir mejor sus funciones de trabajo, implicará competencias transversales para el desarrollo de toda la empresa, etcétera, etcétera. Es un programa enfocado netamente en eso, en mejorar todos los procesos o crecimientos. Como les digo, hay que hacerlo. Las capacitaciones tienen que existir, tienen que referirlas, constantemente tienes que evaluarlas, porque esa es la manera en la que van a medir tu trabajo, ¿no? Si tienes un grupo de personas que cometen ciertos errores, lo voy a decir algo muy sencillo, llega tarde, ¿no? Tienes el camino de la sanción o de la capacitación. Entonces intentas capacitar con un tema de responsabilidad. No estás tocando en el punto clave de los retrasos, pero tienes que concientizar a través de la capacitación el hecho de la responsabilidad, ¿no? Si eso no funciona, bueno, se ponen las sanciones, pero date cuenta que estás utilizando una herramienta educativa para fomentar una competencia necesaria en la empresa. ¿Qué sería eso? La puntualidad a través de la responsabilidad, ¿no? Entonces, para tomar esto en cuenta hay que, como pueden ver, dice necesidad de capacitación. ¿Qué temas vas a capacitar? ¿Para qué se va a capacitar? ¿No? Para ser más eficientes, para desarrollar algún tipo de trabajo, para anteponer algunos puntos y, a ver, perdón chicos, muy bien. Entonces, ¿para qué se va a capacitar? ¿No? Específicamente,
También tienes que tomar en cuenta las áreas de trabajo. Invertí en una situación, por ejemplo, el personal de mantenimiento que aprendan a soldar, que aprendan a manejar los montacargas, que tengan una certificación en lo que van a hacer, en esa competencia dura o técnica, ¿no? O sea, todo es crecimiento. Hay que tomarlo en cuenta de que todas las personas que van a estar en este proceso hay que intentar que se queden lo más posible en la empresa. Por eso, como les decía, hay instituciones que a personal clave o que ven con un futuro a largo plazo dentro de la misma empresa les paga los estudios, les paga los posgrados, les hace firmar contratos de confidencialidad en los que si te pagan un diplomado, te hacen firmar un contrato en el que dice que te vas a quedar por lo menos 3 años en la empresa, no puedes irte. Y si te vas, tienes que pagar el costo de ese curso, ¿no? Pero el conocimiento es lo que le interesa a la empresa, que inmediatamente implementes el conocimiento, la formación, o las nuevas técnicas, o las nuevas tecnologías, que siempre es necesario. Una empresa visionaria siempre va a estar con este punto. ¿Ya? ¿En qué se capacitarán? Hay que analizar, como les digo, de acuerdo a las necesidades de cada área, qué metodología será la más adecuada, de acuerdo a la edad de las personas, de acuerdo al rubro con el que están desempeñándose en el trabajo. No se olvide que, digamos, una cosa es hablar con los chicos o el personal de mantenimiento y operaciones y otro con el personal de ventas o el personal contable. Tiene una manera muy diferente también de la percepción que ellos tienen. Entonces hay que ver la forma más adecuada para cada área. ¿Qué necesidades de capacitación hay que tener? Como hemos hablado. ¿Cómo se va a evaluar? Hay que evaluar, chicos. Ese es el punto clave en la mejora continua, ¿no? En la cadena de valor que se llama en las empresas. Todos los administradores utilizan esta pauta del costo-beneficio. Si la empresa va a invertir en una persona para que se capacite, o va a invertir solamente su tiempo para que el psicólogo dé unas charlas, de talleres, de constancia, esas horas de trabajo o esas horas pagadas, porque están pagando por una charla, ¿cómo vas a evaluar? ¿Cómo vas a mostrar la productividad o el cumplimiento o el impacto de estas charlas? ¿No? Por eso es muy importante que hagas evaluaciones previas, que desarrolles herramientas en las que pueden ser lo mejor posible, palpables, ¿no? Medibles. Por eso les decía que los indicadores en recursos humanos se basan solamente en ese tipo de cosas, ¿no? El ausentismo, los retrasos, las horas de capacitación dadas, la cantidad de personas que no renuncian o se despiden, entre otras pautas, ¿no? Entonces, cuando vas a evaluar, también tienes que tener consideración o constancia de qué es lo que quieres ganar. La empresa, ¿qué va a ganar con esto? ¿No? Si tú demuestras que, como les decía en el ejemplo, el área de mantenimiento son 5 y solamente 2 de ellos saben soldar. Y ante una emergencia, ante una dificultad de trabajo, los demás no pueden. Entonces vas a invertir ¿para qué? Para ganar tiempo, para ser más eficiente, etcétera. ¿Cómo lograr aquello, no? Y cuándo o cómo se va a llevar a cabo la capacitación. Ponerse de acuerdo los días más fáciles, lo voy a decir, con menos movimiento, con menos interés. Hay que tomar en cuenta que hay que ingresar también el lugar, las horas, la sazón. ¿Qué momento es más adecuado para las capacitaciones, las charlas que se tengan que dar? Entonces hay algunos interrogantes que que se tienen que ver para ese desarrollo, ¿no? Este proceso de capacitación, como les digo, y generalmente lo damos los psicólogos en las empresas, nos piden que se genere esto y se desarrolle, que es parte de nuestras funciones también. Tienes que desarrollar, obviamente, con la primera pauta, definir las necesidades de capacitación. Ya les he dicho,
basarse en las evaluaciones generalmente. Eso es lo más objetivo que puedes hacer. También puedes revisar los files, ¿no? Para ver si tienes una cantidad de memorándums con alguna razón o alguna falta que sea consecutiva o que sea constante. Primero, definir las necesidades. Después, diseñar y planificar la capacitación. Como les decía, miran, hasta una currícula puedes hacer del proceso para una empresa, ¿no? Hay estas empresas consultoras externas, ¿no? Acá en Cochabamba tenemos a Faro, tenemos a Human Value, tenemos a Seare, tenemos a... Hay una nueva muy interesante que se llama Psychoanalytics, pero ellos se desarrollan a través de tests interactivos, por ejemplo. O sea, hay una cantidad de consultoras psicológicas que desarrollan todo este tipo de trabajos también, ¿no? Ellos te ayudan con esa elaboración de planificar las temáticas, el tiempo y la manera. Después hay que proporcionar la capacitación o ejecutar la misma, obviamente, en el tiempo establecido, y hay que evaluar los resultados. Cuando evalúan los resultados, como les digo, tiene que ser con la parte productiva o eficiente. Y también sirve que exista una autoevaluación del disertador. Es decir, que la gente evalúe cómo has dado la charla, ¿no? O el taller, para ir mejorando. Y aunque no crean esto, a mí por lo menos me ha servido mucho. Siempre había comentarios de mucho uso de tiempo, poca didáctica, hablan demasiado, etc. Todo eso te ayuda obviamente a cambiar o a mejorar. Pero este proceso tiene que requerir mínimamente estas 4 etapas. Además, obviamente, del monitoreo constante para el cumplimiento. Es como un proyecto, es como un trabajo. Asumo que algunos de ustedes ya han dado alguna capacitación o alguna charla o algún taller. Entonces saben que no es tampoco fácil, ¿no? Preparar adecuadamente la información que se necesita, ver los videos correctos y lo que a veces nos cuesta implementar las dinámicas claves para que exista la concientización o el manejo o el interés de las personas, ¿no? Entonces son varios aspectos, pero aquí estamos hablando de básicamente 4 que tienen que ver con este proceso. La detección de necesidades de capacitación. Como les decía, no puedes estar a lo ciego, ¿no? Viendo qué vas a hacer, como en este ejemplo. No puedes decir simplemente creo que esto, ¿no? Con los ojos vendados. O tomando una percepción personal, que es lo peor que podemos hacer. El hecho de decir creo que les falta esto. O he notado que las personas, ¿no? O me han dicho que no. No puedes tomar una decisión de una manera tan subjetiva como creencias, dichos o sugerencias. Es como en este caso de la señora. Tienes que tener una lista de compras para saber dónde, qué comprar, incluso qué costo vas a comprar, ¿no? Tienes que desarrollar lo mismo. Esa evaluación de desempeño, este clima laboral, ese análisis de cumplimiento del perfil de cargo, todas son evidencias, todas son razones objetivas, como les digo, netamente objetivas, para que puedas demostrar que hay una necesidad o una falencia. Lo malo de los recursos humanos, les voy a decir, es que a veces el dueño de la empresa o los gerentes, ellos dicen, no, yo capacito en esto porque esto he visto que no está bien. Claro, intentas enfocarle que entienda, pero muchos no entienden porque no puedes tomar una decisión de capacitación así, simplemente a la ligera. Se puede hacer talleres de concientización, de valoración en lo que ellos quieren, ojo, pero tienes que enfocarte en este programa anual. Sí, chicos, tienen que desarrollar, ese es el punto, el interés que tiene que tener el plan de capacitación, como les digo, de manera anual. Ya, la detección de necesidades de capacitación obviamente es un proceso de análisis de las brechas de las competencias reflejadas por carencias de conocimiento, carencias de habilidades o actitudes
que se observan en los funcionarios y que afectan el cumplimiento de sus funciones. Conocimientos, habilidades y actitudes, competencias, ya que hemos hablado. Es una investigación sistemática, dinámica, flexible y participativa que implica un proceso de análisis y reflexión. Puedes hacer encuestas, puedes poner en línea a través del WhatsApp, en Google Forms, desarrollar encuestas a veces en las que se necesita, hablar con los jefes inmediatos superiores para ver cuál es la falencia que tienen varios de aquellos, o qué brecha en la competencia se puede ir desarrollando o formalizando. Obviamente existen prioridades, tienes que tomar en cuenta las competencias genéricas, ¿no? Que les sirva a todas las personas para el trabajo conjunto. El objetivo, establecer clara y específicamente, ojo, específicamente las competencias que se espera generar con la capacitación. No se trata de hacerlo, como les he dicho, individual, pero sí intentar englobar en estas capacitaciones a la mayor cantidad de gente que pueda tener esa falencia. Si vas a hablar, como les he dicho, de responsabilidad, porque la gente llega tarde, eso es algo genérico, tienes que tomar a todos en cuenta. Si vas a tomar un tema como actualización de la bancarización, por ejemplo, ¿no? Que los contadores tienen que hacer, tomarás en cuenta todo el departamento contable, pero ahí agregarle al de finanzas, ahí incluirlo obviamente al gerente financiero, e incluirlo también a los de ventas, ¿no? Porque cuando venden un monto mayor, tienen que hacer los clientes la bancarización, entonces sería bueno que ellos sepan. O sea, toda la persona que está, tiene que estar incluida en ese proceso. ¿Ya? Tiene que ser, por eso, claro y específicamente. No hay variaciones en aquello. Tiene que ganar la empresa con esto. Entonces, de la calidad de la detección de necesidades de capacitación dependerá el éxito y pertinencia de todo el programa de capacitación. Hay que ser objetivos. Por eso los departamentos de recursos humanos en las empresas grandes cuentan con 4 o 5 personas. Es un trabajo en equipo, no lo puede hacer solamente una persona, porque caerías en ese error de la subjetividad, que no es lo que queremos, ¿no? Cuando seguimos hablando de esto, la detección de las necesidades, tendríamos que ver lo que son las fuentes o situaciones. Hay que analizar y ver lo que era el plan estratégico de la organización, que si se acuerdan es lo que hablábamos en las primeras clases, ¿no? Tiene que haber un plan de desarrollo institucional. Un plan a 20 años, a 10 años, ¿dónde quieres que esté la empresa en ese lapso? ¿Cuál es el punto estratégico de la empresa? ¿Qué valor va a tener? ¿Cómo vas a hacer que se mantenga a lo largo del tiempo, etcétera? Tiene que existir un análisis de situaciones problemáticas dentro y fuera de la empresa. Tiene que existir un análisis de rendimiento y productividad. Es lo que les decía, eso es lo más fácil de medir. El alcance o la cantidad de ventas, por ejemplo, que ha existido de una gestión comparada con la otra. Puedes decir, en este caso específico, que el año pasado había pandemia, entonces no hemos vendido nada y este año hemos vendido 2 cosas, no es un éxito. ¿No? Tienes que tomar en consideración la de la gestión pasada, la de 2019. Entonces, se hace ese análisis también de rendimiento, productividad, para ver cuánto se vende, si se ha producido mejor, con menos material o material exacto. Hay que tomar en cuenta la calidad del servicio, ¿no? Para otra de las áreas de ventas de la empresa. Esa atención que va a existir, es fomentar el desarrollo, la atención al cliente para que pueda volver el cliente. ¿Cómo lo van a atender, lo van a servir? ¿Son conscientes de cumplir este punto tan necesario?
La movilidad del personal, lo que les decía, esta evaluación de si se faltan, si se renuncian, la rotación de personal que es existiendo con eso, es una variable para atenderla. El elevado número de accidentes, ¿no? Estos son para los planes de salud ocupacional que se tiene, que muchas veces Recursos Humanos ya está asumiendo. Antes era un ingeniero industrial, pero ahora Recursos Humanos también está asumiendo esta área, ¿no? Los reclamos y quejas de usuarios, que muchas veces ocurre, hay que preguntar al departamento de marketing. ¿Por qué? Porque entonces tenemos gente que no está atendiendo bien al cliente. Tenemos errores tal vez con la manufactura. Tal vez existen errores en la facturación. O sea, reclamos y quejas de usuarios nos sirven a nosotros para enfocarnos. Y qué mejor que un usuario, ¿no? Porque es un tercero, lejos de la empresa, que te dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y cómo mejorar el mismo. La introducción de la nueva tecnología, miren que es demasiado necesario. No se puede trabajar ahora sin ese criterio actualmente de trabajo. Aunque, bueno, siempre puede haber estos problemas externos, ¿no? Como este impuesto que están queriendo cobrar al uso de tecnologías, ¿no? Hay que informarnos bien antes de opinar, pero son varias de las pautas. El plan de la empresa, el análisis de los sectores productivos, problemáticos de la empresa, la rotación de personal, los accidentes, los clientes y las nuevas tecnologías. ¿Sí? Son procesos clave en donde nosotros podemos obtener toda la información necesaria, obtener todo lo que necesitamos para poner en práctica, perdón, en papel, la práctica que queremos utilizar. Las competencias que pueden ser débiles o menos productivas tienen que estar ahí. Mucho depende también la manera en la que, por ejemplo, podríamos poner el libro de quejas o las encuestas a los clientes o la evaluación de 180 grados y 360 grados que se hace dentro de las empresas, ¿no? Es decir, que evalúas tanto al jefe como a tus compañeros de trabajo. Y ahí también obtienes información un poquito clara de lo que se tiene que obtener. ¿Ya? Para esto de las fuentes o la detección de necesidades,